ustedes, de las y los comisionados, es un pilar fundamental en la institucionalidad del derecho a esta información pública. Bueno, usted dijo que iba a ser así, como pues fast track, algo rápido. Ni son médicos, ni son adultos mayores. Y realmente me genera desconcierto de que haya intentos de darle otro uso a algo que tiene que ver con vidas de personas. La transparencia en la información pública es vital en el combate a los abusos y también a la corrupción. La falta de información, afirman los especialistas, equivale a caminar en medio de la oscuridad. Según el presidente, su gobierno está comprometido con el combate a la corrupción. No somos iguales, no tenemos nada que ocultar. Lo he escuchado, son palabras que ha repetido constantemente el presidente. Pero cuando el mismo gobierno en los hechos es el que obstaculiza y sepulta el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho de todos los ciudadanos, cabe esta pregunta: ¿dónde está la transparencia? No existe congruencia entre las palabras y tampoco en los hechos. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Los saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Acompáñenos. Expedientes. Como dicen, primero lo primero. Es importante tener en claro qué es el derecho de acceso a la información pública. Bueno, pues es el derecho de toda persona de conocer o también solicitar gratuitamente información a las autoridades, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar su interés alguno ni justificar su uso. Son públicos. Las autoridades públicas obligadas son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, los fideicomisos que ya desapareció el gobierno y fondos públicos, y también los partidos políticos. Así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, es decir, con dinero de todos, o realice actos de autoridad. La información pública son documentos de cualquier tipo, sea escrito, impreso, sonoro, visual o electrónico. Hoy en Expedientes TVC vamos a revisar a fondo la falta de transparencia del gobierno federal, el uso político de los programas sociales y las acusaciones de corrupción a servidores públicos, como los llaman, servidores o siervos de la nación. Y es que este gobierno se ha dedicado a poner llave incluso por años, hasta por 5 años, a información importante que es nuestro derecho como mexicanos a conocer. Vamos a la siguiente historia que preparó nuestro compañero periodista de Mega Noticias TVC, Abel Martínez. Históricamente, algunos mandatarios han buscado mantener la cultura del secreto, negándose a garantizar el derecho a la información a través de la clasificación de documentos. Hoy, México enfrenta una amenaza mayor. El presidente no solo tiene una larga lista de documentos reservados, sino que busca desaparecer al organismo que institucionalizó y garantiza este derecho. Él dice que el INAI no sirve, que es costoso y corrupto, pero Olga Sánchez Cordero, la primera mujer titular de Gobernación y ministra de la Suprema Corte de Justicia por 20 años, considera lo contrario. La labor de ustedes, de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un pilar fundamental en la institucionalidad del derecho a esta información pública y el uso adecuado de los datos personales. El presidente dice que ya no es tiempo de los gobiernos corruptos, aquellos que, afirma, tenían que esconder la información. Pero esos son sus dichos, porque él también ha clasificado información. El caso más reciente, los contratos para la adquisición de vacunas contra COVID-19. El presidente asegura que si desaparece el INAI, su gobierno entregaría la información solicitada hasta en 72 horas. Pero en este caso no ha sido así, y el canciller Marcelo Ebrard advirtió que no lo harían, pues representaría un riesgo
riesgo en las negociaciones. Entonces, ¿dónde está la transparencia expedita que se promete? Bueno, usted dijo que iba a ser así, como pues fast track, algo rápido, y yo solicité 3 documentos que hasta ahorita, uno a la SEP, otro le solicité a Relaciones Exteriores y otro se lo solicité a la Secretaría de Seguridad Pública. Son documentos que han venido a exponer aquí y no me los han querido dar, que porque no son públicos. La lista de reservas es larga y pareciera que la actual del gobierno es a conveniencia. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, pese a su autonomía, difundió prácticamente por instrucciones del Ejecutivo el expediente de la DEA y su investigación sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. Pero esta misma institución se ha negado a transparentar documentos relacionados con Odebrecht y es el INAI, a través de un juicio de 3 años, quien está obligando a que la Fiscalía difunda estos documentos. Estos son algunos de los casos y contradicciones. Sin embargo, la Defensa Nacional también tiene archivos clasificados y Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos, Fonatur y Banobras, incluso la Oficina de Presidencia. El gobierno ofrece transparencia expedita, pero desde 2018 ha clasificado información para que ni ciudadanos ni periodistas la conozcan. Mega Noticias TVC. Abel Martínez. Y me da mucho gusto tener aquí en el estudio a mi compañero periodista Abel Martínez de Mega Noticias TVC. Abel, ¿cómo estás? Oye, mi querido Abel, pues un gobierno que dice ser transparente, pero en los hechos no lo es, pues es una simulación, ¿o cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias. Por supuesto que se trata de una simulación y no es de este gobierno, es prácticamente una cultura del secreto que pues los gobiernos, los mandatarios, las personas que están en el poder tratan de esconder lo que están haciendo, sobre todo cuando son temas pues muy negativos o decisiones que fueron equivocadas. ¿Dónde surge esto, Leo? Surge a través de los hechos que ocurrieron el 2 de octubre de 1968. Hubo documentos clasificados, información que no se dio a conocer y que no se daba a conocer, y pasaron muchísimos años para tener siquiera algunos indicios. A partir de ese momento, la sociedad mexicana, grupos de personas comenzaron esta lucha por la transparencia. En la década de los 70 se hizo una primera legislación para el acceso a la información. Fue hasta después del año 2000 cuando se tuvo ya la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y muchos años después se pudo constituir el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Ha sido una lucha de décadas en las cuales ciudadanos y prácticamente activistas han buscado que la información que tiene el gobierno, que es pública, realmente sea transparente. Hoy, lamentablemente, hay un discurso, como bien destacabas, de transparencia total, pero no es cierto. Pero finalmente, digo, tú dijiste, fueron décadas para poder llegar a un instituto como el INAI, y es de los que quiere desaparecer el gobierno federal, acusando que hay corrupción en el INAI. O sea, es decir, a un gobierno que dice ser transparente y no lo es, pues no le conviene un organismo como el INAI. Pues hay corrupción en todos los organismos. Desafortunadamente, esto se ha documentado en todos los países que están en desarrollo, y México es una nación en desarrollo. Incluso el gobierno actual ha tenido sus escándalos, y también hemos documentado cómo han prácticamente exonerado evidencias claras de corrupción. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ha tenido decisiones controvertidas. Por ejemplo, la carpeta de investigación del caso Odebrecht. A partir de 2017 la Fiscalía comienza una investigación, pero ahora era una investigación de funcionarios que estaban en esa administración federal que encabezó Enrique Peña Nieto. En ese momento el INAI amparó a la Fiscalía General de la República y dijo: es una información que tiene que estar reservada porque pues, hay intereses particulares y sobre todo derechos de los datos personales de las personas que pudieran estar siendo acusadas y que no se ha comprobado que realmente hayan cometido esos actos. Entonces, en ese primer momento hubo un debate sobre si el INAI estaba haciendo bien las cosas o no. Se vino a un proceso de revisión y el INAI ha exigido en 13 ocasiones a partir de 2018 que la Fiscalía abra estos documentos, y la Fiscalía,
que, bueno, pues está encabezada por Alejandro Gertz Manero, un hombre de todas las confianzas del presidente, simplemente pues no ha cumplido con la ley. Oye, pero también pasa que un ciudadano quiere tener acceso legal, como le corresponde a una información pública, lo solicita a través del INAI, el INAI hace la petición al gobierno o a la instancia correspondiente de que abra esos archivos y no pasa nada, lo hemos visto con el Tren Maya, por ejemplo. Sí, el mecanismo es que antes del instituto prácticamente los documentos estaban ocultos. No había ninguna manera que tú pudieras tener un documento oficial con datos específicos sobre cualquier tema. Con el INAI se genera un órgano al cual un ciudadano puede ir una vez que el gobierno ya le negó la información. En este caso, tú solicitas los datos del Tren Maya, el gobierno te dice, ¿sabes qué? No, los tengo reservados por 5 años, y entonces tú vas con el INAI. El INAI comienza el proceso y dada un estudio, da un fallo y puede ser a favor tuyo o a favor del gobierno, dependiendo de la valoración legal de cada caso. En este entorno, bueno, pues si no hubiera el INAI, un mexicano se tendría que enfrentar al aparato de gobierno y llegar hasta los tribunales, invertir en el pago de abogados, en todo lo que tiene que ver con esos gastos, para que entonces después de varios meses o años le dijeran si sí o si no le daban su información. Pues una situación complicada, un tema muy interesante para seguir discutiendo después. Mi querido Abel, sé que tienes una junta por ahí, te lo agradezco mucho haber estado con nosotros aquí en vivo en Expedientes TVC. Gracias, Leo, buena tarde. Un fuerte abrazo. Bueno, mediante reformas constitucionales se establecieron principios y también obligaciones para que las instituciones gubernamentales garanticen el derecho a la información, como estamos comentando hace un momento con Abel. Una de las propuestas más recurrentes del gobierno federal para no entregar información solicitada es declarar la inexistencia de la misma o asegurar que tiene otros datos, pero que nunca los demuestra. Lo que este tipo de acciones representa es un retroceso a un gobierno opaco, autocrático, el cual cree que no tiene la obligación de proporcionar o generar la información solicitada. La falta de transparencia se ha convertido en el común denominador del actual gobierno federal. Vamos a ver la segunda parte que nos preparó nuestro compañero de Mega Noticias, Abel Martínez. La reserva de documentos por parte del ahora presidente de México no es nueva. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la información de la construcción del segundo piso del periférico fue clasificada por 10 años. Este acto fue ejecutado en 2004 por Rodrigo Rey Morán, entonces director general del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación. 7 meses después, ante la presión social, los archivos fueron desclasificados, un acto de transparencia tardío que permitió conocer que López Obrador adjudicó 4 contratos de forma directa al empresario José María Riobó por 171 millones de pesos. Una verdad que López Obrador negó en el debate presidencial de 2018. Hoy el presidente asegura que el INAI no funciona. Incluso dice que no conoce ninguna acción favorable de este instituto. El INAI ha logrado, ahí se han logrado muchos trabajos periodísticos que han logrado esclarecer muchas. El poder no, yo no conozco nada. Discúlpame, o sea, tenemos otros datos. O sea, nada. Sin embargo, el INAI facilitó herramientas en múltiples investigaciones periodísticas, entre las que destacan la estafa maestra, la Casa Blanca y las empresas fantasma de Javier Duarte, así como su intervención para transparentar los créditos fiscales del gobierno. Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, asegura que eliminar al INAI sería un retroceso, pues este es el canal gratuito de ciudadanos y periodistas, por lo que dejar la transparencia en manos del gobierno derivaría en obstáculos muy difíciles de mover. La Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de la Función Pública honestamente ha sido un ente, una entidad de gobierno muy opaca, que oculta información, que da pretextos para no compartir información, y entonces la instancia ante la que impugnaríamos sería proceder a litigios. Esto sería mucho más tardado.
Animal Político recopiló algunos de los documentos clasificados por el gobierno federal, información que Mega Noticias TVC constató. La Defensa Nacional reservó la información sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la carpeta de la Fiscalía Militar sobre el operativo contra Ovidio Guzmán. La Cancillería reservó los documentos sobre la negociación con Estados Unidos en materia de tráfico de armas y la información sobre cuántos agentes de la DEA operan en México. Petróleos Mexicanos reservó la información sobre la explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo, la información relacionada con la muerte de 8 personas en el hospital de Villahermosa, Tabasco, por contaminación de medicamentos, y el acta del 29 de abril de 2011 en torno a la compra de etileno 21. Los comités de Fonatur y Banobras reservaron los estudios sobre el Tren Maya y la información sobre el proceso de venta del avión presidencial, respectivamente. Y la presidencia reservó los datos sobre el informe presidencial del 1 de julio de 2019. En todos estos casos, la información se reservó por 5 años y es el INAI, la institución que defiende el acceso a la información. Conocemos nuestros orígenes y honramos la movilización social que permitió que la población cuente con una instancia autónoma, independiente e imparcial que la apoye de manera gratuita y expedita cuando es vulnerado su derecho a saber o en el ámbito de nuestra privacidad. Mega Noticias TVC, Abel Martínez. Tenemos otros datos. Hemos escuchado muchas veces esta frase, está bien, pero ¿por qué no los presentan? ¿Dónde están los otros datos? Queremos conocer como ciudadanos los otros datos. Esto ya se convierte como la receta secreta. Y fíjese, si de opacidad o falta de transparencia hablamos, la mayoría de los programas sociales manejados por el gobierno federal no cumplen con los propósitos para los cuales fueron creados. Destaca el índice de desempeño de los programas públicos federales 2020, elaborado por la Asociación Civil Gestión Social y Cooperación. Según su reporte, el manejo que el gobierno está dando a los programas sociales, así dice textualmente este reporte, se caracteriza por su opacidad, bajo nivel de cobertura, bajos valores de calidad en su diseño y avances mediocres en sus metas. En este entorno, el gobierno federal creó una estructura política en torno a los programas sociales. Hoy es claro que muchos de estos llamados servidores de la nación están al servicio de intereses particulares. Nuestro compañero periodista de Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón, nos presenta un reportaje sobre esta estructura. En medio del proceso electoral no solo habrá que revisar el posible uso político de los programas sociales, sino el papel de los servidores de la nación y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, o todos en su conjunto. De acuerdo con el presupuesto 2021, la Secretaría del Bienestar recibirá 191.724 millones de pesos, que es la encargada de dispersar los programas sociales. Hay dos que son clave para la administración por el bono electoral que representan. Uno de ellos es el de los adultos mayores. Las pensiones que benefician a más de 8 millones de personas tienen un monto asignado de 135.662 millones de pesos. La mayor parte de ellos habitan en el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Chiapas. Los recursos para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ascienden a 20.600 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, 409,000 jóvenes van a recibir salario mínimo con el aumento del 15%. Las entidades más beneficiadas son Chiapas, Veracruz y Tabasco, al concentrar el 30% de las vacantes a nivel nacional. En conjunto suman 578.348 plazas. Y justo en las entidades donde más se dispersan los programas sociales hay un mayor número de servidores de la nación. Estos señores realizaron trabajos de encuestadores, censo de bienestar, beneficiados de programas sociales, están pagando pensiones en efectivo, que reciben los que no reciben el pago electrónico. Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son sus funciones. Se encendieron las alertas cuando el gobierno anunció que las brigadas de vacunación estarían integradas también por servidores de la nación, a quienes incluso se pretende vacunar. Ni son médicos, ni son adultos mayores, ni tienen el riesgo que han jugado durante todo un año los servidores públicos.
Qué poca madre de los servidores de la nación. Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México están entre las 10 entidades con mayor número de servidores de la nación desplegados, entidades que están gobernadas por morenistas, mientras que las 7 entidades restantes con un mayor número de servidores de la nación son gobernadas por la oposición. Por ejemplo, de las entidades priistas, donde se tiene mayor despliegue son Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca. En las entidades panistas, donde mayor presencia hay de estos funcionarios, es Guanajuato y Chihuahua. Jalisco, gobernada por Movimiento Ciudadano, también aparece en el top 10. Estos servidores de la nación reanudarán la entrega de programas de manera directa después del 15 de enero en esas y otras entidades. Al ser parte de las brigadas, podrían aprovechar las visitas para vacunar a adultos mayores con las dosis de CanSino, algo que podría beneficiar a Morena en las próximas elecciones. No es para uso político, es para un fin noble, que es la prevención y el control de la epidemia. Aunque ya sabemos que como dicen una cosa, dicen otra. ¿Será la vacuna el motor electoral de Morena? Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón. Pues ahí están los llamados de manera, por decirlo, rimbombante por el gobierno federal, siervos de la nación. Digo, al menos se oye bonito. Pero, como escuchamos, son cuestionados por la falta de transparencia en el manejo de los recursos que distribuyen, sin reglas de operación, tampoco rendición de cuentas, o sea, sin transparencia. Los servidores de la nación, o como algunos llaman, ninis convertidos en asalariados por el gobierno y que, como escuchamos en la nota de Alejandro Piñón, nos cuesta mucho dinero a los mexicanos, casi 3,000 millones de pesos al año, y empezaron promoviendo, como escuchamos, el voto para Morena, luego pues se dedicaron a levantar censos y también empezaron a realizar consultas ciudadanas para el gobierno federal. Hoy los siervos de la nación son premiados con la vacuna contra COVID-19, a pesar que en el plan de vacunación no son prioridad. ¿Dónde están dejando a los médicos? ¿Dónde están dejando a los que arriesgan diariamente su vida con los pacientes de COVID? Arriesgan su vida para tratar de salvar otra vida y ellos no están siendo vacunados, muchos de ellos no están siendo vacunados. Nuestro compañero periodista de Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda, nos tiene la siguiente historia. Conforman un ejército de operadores políticos. En un principio formaron una red de promotores del voto para el Movimiento de Regeneración Nacional. Al triunfo de Morena en 2018, fueron incorporados a la nómina del gobierno como servidores de la nación. Son redes que se tradujeron en votos el 1 de julio de 2018. Su creación responde a una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En ella se crean la Secretaría del Bienestar y la Oficina de la Presidencia. Dependen administrativamente del Bienestar, pero las órdenes las reciben desde Palacio Nacional, donde se encuentra la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Hablamos de casi 23,000 siervos de la nación. Al inicio de la administración se les asignó un sueldo de 10,200 pesos. Le cuestan a México, por tanto, 2,800 millones de pesos al año. De promotores del voto ascendieron a censores del bienestar. También se les pidió hacer las famosas consultas ciudadanas. Ya como siervos de la nación, brindan apoyo a la logística de los eventos presidenciales en los estados y entregan los recursos públicos de los programas sociales. Como promotores del voto, no recibieron ingresos, pero cuando levantaron el censo del bienestar, les pagaron 3,400 pesos mensuales. Los servidores de la nación son cuestionados por la falta de transparencia en el manejo de los recursos que distribuyen, sin reglas de operación ni rendición de cuentas. En sus recorridos al comenzar el gobierno, portaban en sus atuendos imágenes del presidente. El INE tuvo que intervenir para evitar que siguieran haciendo promoción electoral. Los servidores de la nación son servidores públicos que se encargan de dar atención al ciudadano, ¿no? Básicamente es atención, buscar a los ciudadanos que se van a integrar a los programas sociales para registrarlos y poderlos incluir dentro de los programas. A los siervos de la nación se les agrega otra responsabilidad más: encabezar las brigadas Correcaminos para la campaña de vacunación contra COVID-19. 2 de ellos están al frente de cada una de las 10,000 brigadas que el gobierno federal diseñó para ejecutar la campaña. ¿Pero cuál es su función? Su labor y su tarea va a ser administrativa, ¿no? Okay. Es darle seguimiento a los listados que se van a generar para ver que efectivamente se cumpla con eso, ¿no? Y no pase lo que
se piensa, ¿no?, de que se meta gente que no tenga que ver. El propio titular del Ejecutivo justificó el hecho de que a pesar de no estar en el grupo poblacional para la primera etapa de vacunación, se les esté aplicando la fórmula anti-COVID. Los llamados siervos de la nación, pieza clave en la operación política del gobierno, estructura blindada contra fiscalizaciones, reglas de operación y rendición de cuentas. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Oiga, esto de realizar labores sociales, cargando la imagen del presidente, digo, no es un grupo religioso, pero bueno. Siguiendo con la falta de transparencia en varios estados, hay denuncias en contra de presuntos actos de corrupción en la entrega de los recursos de programas sociales en los que están involucrados los llamados servidores de la nación. De esto y más vamos a hablar después del corte en Expedientes TVC. Siga con nosotros. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor Leonardo Ferrera, y estamos hablando del tema de la falta de transparencia y acceso a la información, el uso político de los programas sociales y las acusaciones de corrupción. Fíjese, en varios estados, decíamos antes del corte, hay denuncias en contra de presuntos actos de corrupción en la entrega de recursos de programas sociales en los que estarían involucrados, según las acusaciones, estarían involucrados servidores de la nación. Fíjese, vamos a ver algunos. Por ejemplo, en Michoacán, padres de familia, esto del municipio de Peruándiro, dicen que fueron amedrentados por servidores de la nación de esta región, quienes dicen pretendían quedarse con el recurso federal del programa La Escuela es Nuestra. Es un caso. Por otra parte, vamos a ver otro caso. La Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión señaló que investigará denuncias de pescadores en varios estados de la República Mexicana sobre presuntos actos de corrupción reportados, como decíamos, en distintas entidades del país contra servidores de la nación por el presunto cobro de cuotas para poder recibir recursos del programa federal Bien Pesca. Seguimos, al menos las denuncias de abuso de estos programas. En otra denuncia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acusó a líderes evangélicos de cobrar como servidores de la nación. Según esta organización, Josué Farelas, hijo del líder de la Asociación de Iglesias Evangélicas Confraternice, cobra 73,000 pesos como un humilde servidor de la nación de la Secretaría del Bienestar. Y es además asesor jurídico de la organización cristiana. El coordinador general de programas ante tanta acusación para el desarrollo de gobierno federal, Gabriel García, afirmó que no se tolerará ningún acto de corrupción. Ya ve que para el discurso hasta se paran derechitos. No habrá ni se va a tolerar acto alguno de corrupción en los servidores de la nación. Así dijo. Y en el caso de existir alguna sospecha, se denunciará ante las instancias correspondientes y de encontrarse, sigo con el discurso político porque son palabras textuales, de encontrarse elementos en contra de algún servidor de la nación, habrá cárcel. Eso lo dijo en Palacio Nacional, con voz firme. Ahora yo le pregunto, ¿conoce, ha visto, sabe de algún servidor de la nación que está en la cárcel? Claro. No son todos, pero alguno que haya incurrido en algún acto de irregularidad. ¿Cuántas denuncias? Aquí hay preguntas. ¿Cuántas denuncias ha integrado la autoridad? Es que hasta en eso hay falta de transparencia. Sería bueno que el coordinador general de programas para el desarrollo de gobierno federal se dé la vuelta a algunos de los estados que comentamos. Oiga, y también a Guerrero, fíjese, de acuerdo con varias denuncias, los 914 servidores de la nación que están en esta entidad, en Guerrero, eran dirigidos por una persona de nombre Pablo Sandoval Ballesteros, quien dejó su cargo de superdelegado, donde cobraba 87,000 pesotes mensuales, para lanzarse como aspirante a la gobernatura de Guerrero. ¿A quién dejó ahí en el cargo? Pues actualmente está al frente Iván Hernández Díaz, que pertenece al grupo fundador de Morena en la entidad. O sea, ¿en qué momento cambiamos del pasado al presente? O sea, es el pastel, el mismo pastel del poder, el que se reparte, el mismo grupo, donde los programas sociales, los servidores de la nación, la corrupción y la falta de transparencia, pues sin lugar a dudas, van de la mano. Pero mejor que nos cuente de esto nuestro compañero Eliud Patiño, periodista de Mega Noticias Guerrero. ¿Cómo estás, Eliud?
Hola, muy buenas tardes, así es, como tú la comentas. El tema de los servidores de la nación, sin lugar a dudas, ha sido un caos en diferentes estados de la República, particularmente en el estado de Guerrero. El programa pues de los jóvenes construyendo el futuro es el que más denuncias ha tenido. Incluso se han dado de baja diferentes becarios, se han dado de baja también los tutores, porque los mismos delegados regionales han reconocido que han encontrado parte de la corrupción, personas que se dan de alta y vienen que las mochadas, vienen que, o sea, prácticamente un negocio. Este tema de los jóvenes construyendo el futuro, que muchas personas lo criticaron una vez que se creó, porque este es el apoyo dirigido a los ninis. A los famosos no trabajan, bueno, ni estudian, ni trabajan, y esto sin lugar a dudas, pues sí genera algunos comentarios sobre todo en el tema negativo. Entonces, aquí por lo menos este programa ha sido el de los más criticados. Jóvenes construyendo el futuro, ya dábamos a conocer algunas cifras y que pues preocupa porque hasta este momento pareciera que aquí al superdelegado, al anterior, lo único que le importaba era quedar bien, quedar prácticamente bien parado. Hubo diferentes situaciones que se dieron a conocer que giran en torno a los apoyos, a su imagen y a su intención política, que en este momento sabemos que desafortunadamente todo esto no le funcionó porque no quedó él como el precandidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, es Félix Salgado Macedonio hasta este momento. Pero sí, otro tema también, otro programa también que viene del gobierno federal es Sembrando Vida. Aquí también en Guerrero, pues parte importante, esta gente que se dedica al campo y bueno, manifestaciones por doquier. El fertilizante faltó cuando no había COVID. Ahora también faltó, pero pues el pretexto más bueno para todos y los programas sociales fue precisamente el COVID. Y yo me imagino, Lito, que la información, si algún ciudadano pues quiere acceder a algún documento del gobierno, saber qué es lo que están haciendo los ninis, cuántos recursos hay para cada uno de estos programas, pues me imagino que ahí está vetado, ¿no? Con llave, así como lo hace el gobierno federal. Prácticamente sí, cuando estábamos buscando, recientemente teníamos esta tarea, ¿no? Aquí en el sistema Mega Noticias, buscar qué tanto se sabe de los servidores de la nación. Evidentemente el gobierno federal tiene una plataforma que está bastante limitada, déjame decírtelo, pero a nivel regional y a nivel estado no existe. No hay prácticamente una plataforma y las personas con las que quieres hablar te dicen, pues vas a hacer mal uso de esta información. Hay información de muchos ciudadanos, vas a venderla. Ese es un pretexto porque lo que se busca es dar a conocer qué están haciendo, cuál es el padrón real de, por ejemplo, este tema de los jóvenes construyendo el futuro, que fue el más criticado aquí en el estado de Guerrero, por lo que ya he comentado, pues para saber cuáles eran los tutores, qué hacían o cuál era la empresa que representaban, porque también hubo muchas empresas fantasmas, déjame decírtelo, y todos los becarios, porque recibieron una buena cantidad de dinero que pudo haber llegado a lo mejor a algún adulto mayor que no alcanzó a registrarse, o a lo mejor alguna persona con discapacidad, a personas que realmente lo necesiten y no, incluso trabajadores de dependencias estatales y municipales. Sí, prácticamente es nula la información que se comparte. Pues imagínate, mi querido Liu, de repente, pues un nini que no tenía trabajo, no estudiaba, no trabajaba, por la circunstancia que sea, de repente pues se le da la oportunidad de empezar a promover el voto, de ir ascendiendo poco a poco, y también su salario, pero de repente imagínate su primer salario, más de 3,000 pesos, pues a veces ni siquiera un pasante de medicina lo gana, ¿no? Y de repente pues siguen ascendiendo en responsabilidades, también en economía, porque además el presidente dijo que iba a haber la manera de aumentarles más su salario de esos 10,000 y fracción de pesos mensuales que están recibiendo. Pues ¿cómo dejan a los pasantes de medicina? ¿Cómo dejan a muchos estudiantes que están buscando una oportunidad de poder hacer prácticas profesionales en alguna empresa? Pues en verdad que deja como muchas impotencias socialmente. Y lo que ocurre allá en Guerrero pues es sintomático de lo que ocurre pues en gran parte de la República Mexicana, al menos, ¿no, Leo? Sí, por supuesto, tienen toda la razón, y tomando lo que tú dices, es un salario, para hacer el primer salario, pues evidentemente, pues vamos a decirlo así, considerable, ¿no? Considerable. Si tú pues, no estudias ni trabajas y vas a ganar más de 3,000 pesos, pues es considerable, prácticamente porque, pues bien lo sabemos, el salario mínimo de México ni siquiera llega a los 200 pesos, más
imagínate todas esas personas que ganan prácticamente pues, más, un poco más de los 200 pesos. Y eso es un lado, pero ahora los servidores de la nación que se encuentran en las jornadas de vacunación que ganan 9,000 pesos, así lo va a conocer el mismo secretario del Bienestar en una de las mañaneras, 9,000 pesos por acomodar a las personas y verificar que sí, efectivamente esté el nombre de esa persona que se va a vacunar. 9,000 pesos al mes. En verdad que, como he dicho otras veces, no sabemos si reír, llorar, de las dos. En fin, muchas gracias, Elio. Y bueno, pues son los ninis. Ahora, muchos ninis que acaban teniendo poder, pues imagínense todo lo que pueden hacer. Muchas gracias, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Leonardo, que estés bien. Saludos. Gracias, un abrazo hasta Guerrero. Bueno, diputados de oposición exigieron al gobierno federal retirar a los servidores de la nación de las brigadas de vacunación a fin de priorizar la vida de los mexicanos sobre intereses electorales y también partidistas. Hicieron un llamado al presidente a evitar la utilización de propaganda gubernamental e identidad vinculada a su partido político durante la aplicación de las vacunas. Los legisladores acusaron que desde su origen los servidores de la nación, los siervos de la nación, carecen de imparcialidad y han estado implicados en varios actos irregulares, como promover, decíamos, la imagen del presidente, cargar estampitas cuando están haciendo programas sociales y también pues promover la imagen de los candidatos de Morena, del partido del presidente. Aunque el Programa Nacional de Vacunación se publicó el pasado 11 de enero, todo indica que al momento de llevarlo a cabo no se está siguiendo de manera transparente, pues hay servidores de la nación y maestros del estado de Campeche que recibieron ya la vacuna cuando hay médicos, decíamos, que siguen esperando, arriesgando su vida. Nadie sabe quién ya recibió la vacuna y quién no, lo que es un claro retroceso en el acceso a la información. Esto señaló Jorge Castañeda, director del área de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a escuchar. Al día de hoy no tenemos inclusive información fidedigna sobre el avance en el programa de vacunación, a quién se está vacunando, cuánta gente, si es personal médico, son adultos mayores, ahora el personal docente que se está vacunando en Campeche, etcétera. Sí hemos visto, te repito, un retroceso en todo lo que tiene que ver con acceso a la información con este gobierno. Al día de hoy... Oiga, la opacidad o falta de transparencia del gobierno también se ha visto en las cifras de contagios o decesos por COVID. Esta semana el INEGI publicó un estudio que sorprendió y alarmó al afirmar que hay hasta un 45% más, repito, un 45% más de decesos por COVID que la informada por la autoridad. Oiga, significa que no hubo ni hay certeza de cifras oficiales de contagios y fallecimientos. ¿Dónde quedan esas cifras diarias? ¿A quién le creemos? El gobierno ha sido superado por la pandemia y no ha podido generar un mecanismo eficiente para registrar las cifras. Edgar Bielma Orozco, él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, pues aseguró que las cifras del deceso del gobierno federal solo correspondían solamente a personas que fallecieron en los hospitales, por lo que el número real de muertos, dice INEGI, por la pandemia es superior. Vamos a escuchar lo que comentó. Son cifras respecto a un espacio físico muy en concreto, los hospitales. Lo que el INEGI hace es que recolecta todos los certificados de defunción, y repito, certificados, no actas, certificados de defunción que se presentan en todo el territorio nacional y se llevan a los registros civiles, y ahí es donde nosotros los recolectamos y hacemos la cuenta ya de todo. Haya muerte en hospital, haya muerte en la calle, en un centro comercial o hoy mayoritariamente en su casa. Eso es la metodología. Oiga, y también ha habido pues poca transparencia o muy poca información en torno a la salud del presidente, como saben, pues contagiado por COVID-19. Esto comentó la doctora María Marván. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos en el peor pico de la pandemia. El presidente decidió no guardarse
en este momento y por eso estamos hoy en una situación que puede convertirse en crítica para el país si algo le llegara a pasar al mandatario. Es un momento de suma gravedad donde tendrá cada quien que asumir sus responsabilidades. El presidente por no usar tapabocas, su gabinete por seguirle la corriente. Oiga, bueno, pues la doctora Marván también cuestionó cómo se hará para que la ciudadanía escéptica ante el contagio del presidente crea en las afirmaciones del gobierno, y esto pues ante la poca certeza con la que se ha manejado la pandemia. Estas fueron sus palabras. En una situación que puede convertirse en crítica para el país si algo le llegara a pasar. ¿Y qué va a hacer el presidente de la República para que creamos lo que dice, para que estemos tranquilos si es que va evolucionando bien su enfermedad? Hay una buena parte de escepticismo en la población sobre si realmente tiene o no COVID. Yo creo que como presidente pues podríamos considerar una absoluta irresponsabilidad no haberse vacunado. Hoy no sabemos si le está dando leve porque sí se vacunó o no se vacunó. Yo creo que realmente han hablado con tan poca certeza, con tan poca asertividad para decirnos no solo lo que le pasa al presidente. El tema de las vacunas es un tema completamente oculto. Eso de dudar o no creer es grave, es muy grave que eso suceda en la sociedad y por supuesto en la democracia. ¿Hasta dónde la falta de transparencia es causa de la corrupción? De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Siga con nosotros, regresamos después de un corte. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor Leonardo Ferrera, y el tema de la falta de transparencia en el acceso a la información pública, el uso político de los programas sociales y las acusaciones de corrupción. Fíjese, la ley no prohíbe a la gente que trabaja para el gobierno ser militante de algún partido. Sin embargo, en la aplicación de programas sociales existe un riesgo, altísimo riesgo, de que el servidor público con una afinidad política busque algún beneficio para su organización o para sus líderes, que es lo mismo. La Constitución señala que al hacer propaganda oficial no se puede incluir nombres, no se pueden incluir imágenes, tampoco símbolos que conlleven a la promoción de algún servidor público. Pero como la ley de Herodes, o me dirá que no, en muchos estados, en muchas ciudades, la autoridad hace oídos sordos. La ley de Herodes, le digo. Vayamos al reporte de Mega Noticias Sonora. Las vacunas en contra del COVID-19 llegaron a México en el mejor momento, justo 6 meses antes de las elecciones más grandes e importantes del país. Los funcionarios públicos aplauden a Morena la llegada y otros se cuelgan la medalla. En la estrategia de vacunación no habrá influyentismo ni privilegios y es gratuita para todos. Un gran esfuerzo de la Cuarta Transformación junto con el pueblo de México. ¿Pero quiénes serán los grandes aliados? Las personas servidoras de la nación son parte de la Brigada Correcaminos y está considerado que sean vacunadas. Entonces no es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado. Porque hay mucha corrupción en el gobierno anterior y en los gobiernos emanados de los periodos anteriores. Somos nosotros los que hemos dado prueba fehaciente de no estar en la corrupción, de pertenecer a otra corriente política que no comulga con el cochinero que hicieron. Se trata de los integrantes del programa Correcaminos. Así fue denominado el grupo de servidores de la nación que pertenecen a la Secretaría de Bienestar y ahora están dentro de las brigadas de vacunación. En México se estima existan cerca de 19,000. De ellos, 2,000 pertenecerán a las 1,000 brigadas que se conformarán y además estarán dentro del programa de vacunación como personal prioritario. Cuando les vaya tocando o cuando lo que sea la brigada, se le tiene que vacunar porque están en riesgo. Y los que no tienen que esperar, cuando les corresponda. La mayoría de ellos se trata de personas que participaron en las elecciones del 2018 realizando trabajos de territorio para promover el voto a favor del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En Cajeme, cerca de 100 servidores de la nación pertenecen a las brigadas y serán ellos quienes marquen la ruta de vacunación en el municipio para adultos mayores. Pero ¿quién paga sus salarios? El gobierno federal. Cero, es de cero, Claudia. ¿Cómo? ¿De dónde sale el recurso entonces? No lo necesitamos. O sea, nosotros con nuestro sueldo nos tenemos que mover y tenemos que sacar esto adelante. Y lo hacemos con mucho gusto. Por eso, tomando en cuenta el sueldo de 10,000 pesos, ¿cuánto se invierte? Pues le voy a poner así. ¿Cuánto se invierte en los servidores de la nación por parte del gobierno federal? Es el sueldo más 7,000 pesos de gasolina. Es todo. El tema ha sido cuestionado, pues la Secretaría de Salud históricamente había sido la encargada de las campañas de vacunación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró esto en las mañaneras. Sería ruin el usar la vacuna con propósitos políticos o politiqueros o electorales. ¿Existirá entonces un fondo político? Dulce Fajardo, Mega Noticias. Es que en todos lados en verdad se cuecen habas. Y nada de que pues, solo robé tantito. ¿Qué tanto es tantito? Digo, como han justificado algunos o bastantes servidores públicos. Fíjense que, como dice el dicho, pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y el estado de Sonora no es la excepción, donde la falta de transparencia, donde el uso político de programas sociales y la corrupción también están al orden del día. Nos enlazamos con nuestra compañera Dulce Fajardo, periodista de Mega Noticias Sonora. ¿Cómo estás, Dulce? Pues estaba también dura la situación por allá, ¿no? Hola, ¿qué tal, Leonardo Ferrera? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Mega Noticias TVC. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen las declaraciones que dan los funcionarios aquí en el estado de Sonora? Donde ellos señalan, no nos pagan extra, es nuestro trabajo y con el sueldo que nosotros tenemos, pues estamos haciendo el trabajo de las brigadas Correcaminos. Qué impresión lo que está sucediendo en nuestro país por primera vez en la historia, donde pues estamos viendo que personal que no pertenece a la Secretaría de Salud está aplicando las vacunas y además son ellos quienes están marcando la ruta para esta vacunación y donde dicen primero los más pobres, primero los más alejados, primero aquellos que están allá al fondo, es lo que dice el gobierno federal y es como se está trabajando y dicen ellos es que son los únicos que conocen la ruta de los más necesitados. Son ellos quienes saben por dónde deben de ir, porque si le preguntamos a otra persona, no saben porque los demás son corruptos, menos los de Morena, eso es lo que dicen, y están trabajando bajo ese cobijo, todos son corruptos, menos nosotros, porque somos la cuarta transformación, pero evidentemente se ha demostrado pues muchas cosas contrarias a lo que ellos están diciendo en esta ocasión, donde también pues convenientemente, Leonardo, llegan las vacunas en un proceso electoral donde se esperan millones de votantes y son las elecciones pues más importantes porque son las más grandes que se van a registrar en la historia de México y cómo vemos que ahora ellos son los que están pues marcando la ruta, donde los cuestionamos, ¿cuánto les pagan pues? ¿Cuánto les están pagando? 0 pesos es lo que dicen. Entonces nos impresiona mucho y cómo los mismos superdelegados que tenemos en el país son quienes están colgando la medalla con miras al proceso electoral que tenemos en puerta y aquí en el estado de Sonora pues una gubernatura muy peleada es lo que se está viviendo y los servidores de la nación, déjame señalarte que ya cuestionamos al delegado del IMSS, que es quien está encargado de la vacunación aquí en el estado de Sonora y dice que de momento no hay fecha para la vacunación de los servidores de la nación y se les estará vacunando cuando vayan yendo a las brigadas. Pues así es, Dulce, ya lo dijiste ahí, los superdelegados se convirtieron en los ninotes con salarios de más de 80,000 pesos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a seguir muy pendientes de la información allá en Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Dulce. Bueno, en Guanajuato, el secretario de Salud, fíjese nada más, Daniel Díaz Martínez, denunció que los servidores de la nación están condicionando la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores a cambio de sus datos personales.
indicó que ha recibido innumerables llamadas de reclamo de parte de personas que tienen a familiares de la tercera edad y pues deslindó al gobierno estatal de estas denuncias y señaló que es el gobierno federal quien está encabezando la vacunación y negó que en Guanajuato se condicione o solicite datos para personas de la tercera edad y que con eso se puede aplicar la vacuna. Eso de que se condicione la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores a cambio de datos personales, pues es una acusación muy grave. Nos enlazamos a Mega Noticias Guanajuato con nuestro compañero Ignacio Tapia. Ignacio, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Pues efectivamente hace algún par de días el secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, puso al descubierto, denunció públicamente que servidores de la nación están condicionando la aplicación de la vacuna COVID-19 a adultos mayores a cambio de información, sobre todo a estas personas mayores. Él lo señaló que ha recibido una gran cantidad de denuncias. Ellos indudablemente se desligan. El secretario de Salud dice que el gobierno del estado pues no hace eso, no se condiciona ni solicitarán a nadie datos personales para aplicar una vacuna. Esto lo comentó y bueno, también hay reacciones en torno a esto. El súper delegado en Guanajuato de este programa de bienestar, Mauricio Hernández, pues dijo que ellos que no es lo que está haciendo el servidor de la nación, aunque admitió que sí están levantando un censo para aplicar la vacuna a estos servidores de la nación. Bueno, dice que aceptó también que pudiese darse la comisión de algún delito. También lo hizo la secretaria de Seguridad en el estado de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es diputado federal, integrante de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, también denunció y dijo que presentarían una denuncia ante la Fiscalía de la República. Sin embargo, bueno, pues esto y nada es nada. ¿Quién controla la Fiscalía del Estado si no es el mismo Poder Ejecutivo? Pero han hecho ya estos señalamientos en forma pública y reiterada. ¿Quiénes son estos servidores de la nación? Tú lo has señalado hace algún momento, literalmente representantes personales del presidente ante los gobernadores y usan esta camiseta y gorra blanca con el logotipo del bienestar, esta nueva marca de la política social del gobierno federal. Portan café, chalecos, color marrón, rotulados, en fin, una estructura grandísima, piramidal, que tiene su cúspide con Gabriel García Hernández, le decía esto hace algún momento, este coordinador de los programas federales. Pero ¿qué hacen esas brigadas? ¿Qué hacen los servidores de la nación? Pues simple y sencillamente son mirones, ya lo hemos dicho 20,000 veces en esas brigadas de salud, son mirones, ni siquiera son personas que conozcan el tema de la salud. Yo te apostaría que no saben diferenciar entre una aplicación de una vacuna intramuscular o intravenosa, así de fácil y de sencillo. ¿Qué saben ellos de esta parte? Menos aplicarla. Bueno, el sueldo del que tú hablas de 10,217 pesos, hay quienes ganan hasta 73,000 pesos, los súper delegados. Bueno, sin lugar a duda que esa es una operación política del gobierno federal. La pregunta es válida. ¿Cómo? Él lo dijo el presidente, no sé si lo recuerdes, el presidente en una carta que envió el día viernes 1 de julio del año 2018 también fue... Mi querido Nacho, se nos va el tiempo, ¿no? El tiempo es un tirano en los medios de comunicación, se nos va el tiempo, pero yo me comprometo contigo que vamos a seguir hablando de ese tema en un siguiente programa. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias. Me parece bien, Leo, porque hay mucho que hablar en torno a este tema. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo muy grande a nuestro amigo Ignacio. Y bueno, es todo por hoy en Expedientes TVC, lo esperamos la próxima semana con más información de Expedientes TVC. Se despide de ustedes su servidor Leonardo.